Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vamos con la quinta entrega de la serie de los putos amos, historia de las élites financieras, ahora con el segundo capítulo sobre los Rothschild. Dejamos a Mayer Amschel Bauer, Rothschild, el patriarca, después de planificar la creación de los Illuminati de Baviera. Sus 5 hijos varones fueron enviados a crear filiales a los países más importantes. Amschel quedó en Alemania, Salomón fue a Austria, Nathan, el más sagaz, imagínate qué significa sagaz para esta gente, a Inglaterra, Kalman, Karl, a Italia y Jacob, James, a Francia. A la muerte del fundador en 1812 dejó redactado un testamento que contenía un reglamento estricto de cómo se debían regir los negocios familiares y que resumidos vendrían a ser: primero, todas las posiciones clave debían ser ocupadas por miembros de la familia. Segundo, en los negocios solamente podrían participar los miembros varones de la familia. Tercero, la familia debía casarse entre sí con sus primos de primer y segundo grado. Cuarto, el hijo mayor del hijo mayor debía ser el cabeza de la casa siempre y cuando la mayoría no decidiera lo contrario. Y quinto, no debía haber ninguna auditoría jurídica ni ninguna publicación de sus bienes. Lo de mantener una cierta pureza genética es común a las élites a lo largo de la historia. Las razones que esbozamos en el primer vídeo de esta serie tienen que ver con ello, pero también dijimos que este tema, por escabroso, era mejor dejarlo de lado. Y lo del secretismo sobre su patrimonio y riquezas es tan evidente como que nunca verás a los Rothschild en la lista Forbes de los más ricos del mundo, ni a los verdaderos amos, solo a multimillonarios de inferior jerarquía. A partir de aquí considero que en lugar de hacer un aburrido listado cronológico con sus andanzas, que puedes encontrar fácilmente repetidos una y otra vez, será mejor hacer una selección, escoger ciertos sucesos importantes y determinantes que te muestren claramente su influencia en el devenir de la historia contemporánea. Hagámoslo así, ¿de acuerdo? Y que no hoy puedes coger la puerta. A finales del siglo XIX se consideraba que los Rothschild poseían la mitad de la riqueza del mundo, y aunque posteriormente su nombre ha sido paulatina y hábilmente borrado del conocimiento público, no parece que su poder desde entonces haya mermado, sino más bien al contrario. Hay momentos históricos en que su predominancia se hizo incluso demasiado evidente, como al término de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la misma, las potencias vencedoras se repartieron el pastel, el botín de guerra, en el Tratado de Versalles. En él, reorganizaron geopolíticamente el mundo, amén de imponer las condiciones económicas a los vencedores. Este tratado se circunscribió muy específicamente a las compensaciones para el Imperio alemán. Su brutalidad condicionó en gran parte el sentimiento de humillación germano que propició la Segunda Guerra Mundial. Acudieron 27 delegaciones en representación de los 32 países que conformaron la contienda, aunque los Estados Unidos, Inglaterra y Francia fueron los que llevaron el peso de las negociaciones. Woodrow Wilson, Lloyd George y George Clemenceau, sus líderes, posaron para la foto de la historia, pero si conoces el funcionamiento real de la política, sabrás que solo fueron monigotes. Estos, para alcanzar el poder, necesitan contactos, financiación y publicidad, y el crédito, los medios de comunicación y todos los resortes societarios les pertenecen a ellos, a las élites financieras, a los putos amos. Los políticos son meras comparsas a sueldo del poder financiero, y quienes realmente hacen funcionar la maquinaria administrativa son los asesores, los que se mantienen un paso por detrás, los que perduran, la conexión entre los políticos y sus amos. En los Estados Unidos podemos ver claramente cómo los Dick Cheney, los Donald Rumsfeld, Sidney Brzezinski o Henry Kissinger han dirigido sus políticas a lo largo de décadas independientemente del partido y del presidente de turno. Son estos especialistas, basculando entre la diplomacia y las grandes corporaciones, quienes ejecutan los objetivos ya predeterminados. Nosotros, mientras tanto, vemos la tele y rebuznamos. A lo que íbamos. Las delegaciones del Tratado de Versalles estaban divididas en la sección económica y el Comité de Finanzas. Este último fue encabezado por parte norteamericana por Thomas W. Lamont, socio de la JP Morgan, considerado uno de los más poderosos bancos de su época. Sin embargo, al morir JP Morgan en 1913, se había descubierto, debido a juicios por cuestiones testamentarias, que solo poseía el 19% de las acciones de su propio banco. Desde el principio, los verdaderos dueños y dirigentes habían sido los miembros de la casa Rothschild. El comité inglés, por su parte, era dirigido por Sir Philip Sassoon, descendiente directo por línea materna de Mayer Amschel Rothschild, el fundador, y por cierto por la paterna del mayor traficante europeo de opio en China, Edward Albert Sassoon. Dios los cría y ellos se juntan.
La francesa, a su vez, por Georges Mandel, su ministro del Interior, conocido como el Disraeli francés, cuyo verdadero nombre era Louis Georges Jérôme Rothschild. ¿Vas encajando el rompecabezas? Si con esto no ves quién dirige y gobierna realmente el mundo desde las sombras, hijo mío o hija mía, mejor te lo haces mirar. Además, conviene aclarar aquí que los Rothschild suelen tener hijos naturales para colocarlos, de ser necesario, en lugares de poder con total discreción, encubriendo su origen. El sexto hijo varón del fundador ya nació en secreto. Debo reconocer que de esto no tengo pruebas. ¿Pero te fías de mi palabra? Vale, mejor no contestes, lo retiro, pero se mueve. La Conferencia de Paz de Versalles fue llamada así porque el tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio del mismo nombre, aunque duró casi 6 meses. Un acaudalado aristócrata fue invitado de honor e incluso ejerció de anfitrión mientras se repartía el mundo. Al parecer pasaba por allí. Su nombre no era otro que, sorpresa, el barón Edmund de Rothschild. Ahora podemos hacer hincapié sobre un documento que revela claramente el absoluto control Rothschild de los entramados de la política internacional, la Declaración Balfour. Recordarás de anteriores vídeos la planificación y financiación de los Rothschild del movimiento sionista en el siglo XIX, cuyo principal objetivo era la creación de un Estado judío en el actual Israel, basado en una falsedad manipulada del pueblo judío. Más del 90% de los judíos del mundo son genéticamente descendientes de los házaros askenazis, ariocaucásicos no hebreos que nunca estuvieron en Palestina, y con la finalidad de controlar Oriente Medio y sus emergentes fuentes energéticas, así como los futuros enlaces comerciales, y en última instancia, para ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Sí, ya sé, teorías de la conspiración de los malos malotes, pero tú ve atando cabos. Este documento fue enviado por Arthur James Balfour, de ahí el nombre, ministro de Exteriores inglés del Foreign Office, el 2 de noviembre de 1917 al estimado Lord Rothschild, al barón Lionel Walter Rothschild. En él, y resumiendo, aceptaba el acuerdo propuesto por este para transmitirlo a la jerarquía sionista. Entre otras cosas decía: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. La Palestina árabe estaba bajo control, bajo protectorado británico, y esto ocurre casualmente después de la entrada en guerra de los Estados Unidos en abril del 17. Se ha especulado mucho al respecto, pero hay suficientes indicios que señalan que una de las condiciones para su participación en la contienda era esta, el objetivo principal del sionismo. El poder de las élites financieras sionistas en los Estados Unidos era y es absoluto. De acuerdo, hubo más motivos. Ya sabemos que para los yanquis fue el negocio perfecto. Incluso Inglaterra pasó, además del resto del mundo como Estado, de ser acreedor a deudor de ellos. ¿Pero no fueron los mismos poderes financieros los beneficiados? Amigo o amiga. La banca siempre gana. Pero si hay guerras y millones de muertos, se produce lo que técnicamente se denomina como multiorgasmo macroeconómico. Bueno, seguro no, pero algo parecido. En las guerras, los ríos de sangre y dinero fluyen hermanados torrencialmente en una catarsis apocalíptica. ¡Qué chulo! Si parezco un poeta. Y eso que cuando me compraron me decían que parecía tonto. De igual forma, Francia había hecho lo mismo que la Declaración Balfour el 14 de junio de 1917 con la Declaración Cambón, y en el otro bando, Alemania, no fue diferente. En realidad, la sede de la Organización Mundial Sionista estaba en Berlín. La maquinaria de manipulación aún no había creado artificialmente el odio hacia el enemigo judío. De hecho, los judíos alemanes habitaban esas tierras sin problemas desde hacía 1000 años. Los que están en el ajo, en los círculos de poder, saben que no se puede contrariar a los dueños del dinero, a los putos amos, y que siempre ganan independientemente del vencedor. Mejor lo dejamos aquí de momento. Ya soy bastante pesado por naturaleza, que si encima me alargo luego me correrás a boinazos. En el próximo capítulo veremos cómo los movimientos revolucionarios, el Vaticano o la ONU no escapan ni son ajenos a los manejos de la casa Rothschild. Pero ellos no son más que la parte visible del Matrix que nos adormece en un mundo irreal e injusto. Y como tal, no es más que la pantalla que proyecta una ficción que podemos sencillamente dejar de lado, no creer y se acabó. Tenemos el poder de hacerlo, créelo. Vuelvo después de la publicidad.
Espérame, no podría continuar con esto sin ti. Sin ti, vivo sin vivir en mí si no estás a mi lado. La vida no es igual contigo que sintigo. Aunque solo sea para hacer bulto, total, yo no tengo escrúpulos, ni vergüenza, ni nada de nada. ¿Y ahora qué te estoy contando? Además, ¿a ti qué te importa? Venga, venga, circulen. Acabemos. Y con esto y un bizcocho, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.